Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que un soldado utiliza su entrenamiento militar contra una organización criminal local en Ámsterdam para rescatar a la hija secuestrada de su amigo fallecido. Así que hoy veremos Black Lotus. La historia comienza en Hamburgo, Alemania, con una orquesta que está preparándose para el ensayo de un concierto, mientras que los actores de la obra se alistan para practicar. Al mismo tiempo, un camión misterioso se dirige hacia el edificio de la ópera, para luego estacionarse, del cual baja un grupo de personas armadas. Los criminales comienzan a correr por los pasillos, y cuando los músicos comienzan a tocar sus instrumentos, los sujetos aparecen detrás de ellos para empezar a disparar. Minutos después, las autoridades asisten al lugar con un escuadrón especial, el cual es dirigido por un militar llamado John, quien les recuerda a los demás que deben seguir sus órdenes para que nadie salga herido. John les pide que apaguen sus linternas y guarden silencio, a la vez que los criminales hacen una transmisión en vivo, en donde explican que tomaron como rehenes a las personas de la Ópera Nacional un día antes de su función. Los militares se colocan en posición, pero pronto notan que hay explosivos alrededor del escenario, así que John les pide que esperen su orden. Los criminales mencionan que su misión solo tiene que ver con el dinero, por lo que piden a cambio que les den $300 millones para poder liberar a los rehenes. Pronto, uno de los criminales toma a una mujer para mostrarles a las personas que su amenaza es real, haciendo que el militar llamado Mateo se ponga nervioso. El sujeto le pide a la mujer que cante, pero al no hacerlo, el criminal decide dispararle. Al ver esto, Mateo no se contiene y comienza a disparar a los criminales, desatando un caos en el escenario entre ambos bandos, así que John les ordena a los demás militares que se muevan. Los militares acaban poco a poco con los enemigos, por lo que avanzan por las otras habitaciones para despejar el área. Al terminar con el altercado, John le pregunta a Mateo cuál es su problema, ya que le había dado la orden de no disparar, haciendo que casi acabaran con ellos debido a que arriesgó a sus compañeros. Pronto, John comienza a sentirse mal, ya que fue herido durante el combate, así que Mateo pide ayuda, mientras que su jefe le dice que debe llamar a Helene para que le diga que llegarán tarde a cenar. Mateo le pide que se tranquilice, mencionándole que sobrevivirá, pero segundos después, una de las personas de la obra se acerca a ellos con un arma, a la vez que menciona que no lograron salvar a nadie, debido a que hará explotar el lugar. John le pide que lo detenga, así que Mateo logra neutralizar al sujeto, acabando con él, aunque no consigue salvar a su jefe, ya que el infiltrado alcanzó a herirlo, haciendo que John fallezca. 5 años después en Calarasi, Rumania, un grupo de hombres se encuentran trabajando en un aserradero, por lo que se muestra que Mateo está en ese lugar, retirado de la vida de militar. Al terminar la jornada, Mateo vuelve a la casa que comparte con los demás trabajadores, aunque ellos solo lo ignoran, y más tarde, el exmilitar observa una foto en la que sale junto a la familia de John, por lo que comienza a recordar los momentos que llegó a compartir con ellos. A la mañana siguiente, Mateo presenta su renuncia, así que el encargado del lugar le dice que no es un buen momento, para luego quitarle un poco de su paga y darle lo restante, por lo que Mateo se retira. Mateo compra un boleto para ir a Bucarest, y en el camino, el hombre se muestra pensativo sobre lo que hará con su vida. Mientras tanto en Ámsterdam, Países Bajos, un equipo de la Interpol dirigido por una mujer llamada Shira, ha interceptado a un grupo de personas, ya que transportaban estupefacientes que provenían de varias mafias. Después, Shira conversa con su compañero llamado Fisher, pero pronto, escuchan cómo uno de los criminales insulta a la mujer, así que Fisher golpea al sujeto, para luego decirle que esa no es forma de hablarle a una mujer. El criminal le escupe al hombre, así que Fisher decide llevárselo a otro lugar, y mientras tanto, un sujeto llamado Bear se encuentra tomando fotos a lo lejos de lo que está pasando, así que decide comunicarse con su jefe llamado Saban, para decirle que la Interpol interceptó el cargamento. Fisher le dice al sujeto que debió haber tenido más cuidado con sus zapatos, y pronto, llega Shira al lugar y se dirige hacia el tipo como Roman, ya que él en realidad es un agente encubierto que les informó acerca del cargamento. Shira se muestra frustrada por no haber atrapado a los líderes de las personas que interceptaron, pero Roman le explica que tarde o temprano tendrán que salir de su escondite. Volviendo con Mateo, el hombre se encuentra caminando por la ciudad, y después se muestra a un sujeto llamado Paul, el cual es un empresario bastante conocido por sus inversiones en las criptomonedas. Paul trata de convencer a un amigo para que invierta en las criptomonedas, y al terminar la llamada, revisa sus gráficas de rendimiento, por lo que se da cuenta de que no le está yendo muy bien con las inversiones. Más tarde, Mateo llega a una casa, y al tocar la puerta, la hija de John le pregunta quién es. Entonces el hombre le pide que llame a su madre. Segundos después, Helene sale para atender a Mateo, por lo que decide abrazarlo.
Helen le pregunta a su hija llamada Angie si se acuerda de Mateo. Entonces el hombre le dice a la niña que John era su mejor amigo. La mujer invita a Mateo a pasar. Entonces Helen le hace un café al hombre, mientras que él observa las fotos de la casa. Helen le explica a Mateo que el hombre de las fotos se llama Paul, por lo que ahora está casada con él, para luego decirle que fue una pena no haberlo visto en el funeral de John. Mateo trata de decirle por qué no fue, pero ella lo interrumpe y le dice que él era como el hermano de John, de modo que hubiera sido lindo tenerlo cuando ellas más lo necesitaban. Después, Mateo le dice a Helen que vino a su casa porque tiene que decirle algo, así que le cuenta que fue su culpa que John haya fallecido, debido a que no fue lo bastante rápido para detener a aquel sujeto. Entonces la mujer le pide que se calle, pero no se percatan de que Angie escuchó todo. Helen le dice a Mateo que no tiene derecho a decirle esas cosas, ya que solo está tratando de rehacer su vida, y él solo viene a recordarle sus penas, para luego mencionarle que no es buen amigo por no haber ido al funeral. Mateo se disculpa, para luego retirarse, pero Helen sale para preguntarle si tiene lugar en donde quedarse, así que le ofrece quedarse en el cuarto de visitas. Por otro lado, Saban se encuentra en un restaurante, así que el chef le trae un estofado de hongos, aunque al hombre no parece gustarle, por lo que le dice que le dará un mes para mejorar su comida si no quiere que lo despida. Volviendo con Mateo, Helen le dice que la foto que tiene fue de un momento muy lindo, para luego mencionarle que tiene guardadas todas las cosas de John en la casa, de modo que puede tomar lo que quiera. Luego, la mujer le dice que le alegra que haya venido, aunque haya tardado demasiado en hacerlo, y momentos después, Ver le muestra a un hombre llamado Lo las fotos de las personas que dirigen la investigación de su mercancía interceptada. Pronto, aparece Saban para decirles que sospecha que hay un soplón en su organización, por lo que les pide que lo ayuden a encontrarlo. Por la tarde, Paul llega a la casa, y al ver al jardín, le pregunta a su esposa por qué Angie está jugando con aquel sujeto. Entonces ella le explica la situación de Mateo, de modo que le ofreció quedarse unos días. Más tarde, Mateo comienza a recordar algunos momentos que compartió con John, por lo que su mejor amigo le contó que Helen estaba embarazada y también le dio algunos consejos. Por la noche, Angie le dice a su madre que Mateo le agrada y al mismo tiempo, Paul le lleva una cerveza al exmilitar. Ambos conversan sobre sus vidas y por la noche, Paul le menciona a su esposa que Mateo es un hombre muy dañado, por lo que Helen le explica que debería ser más empático, ya que su vida como militar fue dura. Paul le menciona que ya lo sabe, aunque se siente un poco intimidado por el pasado, por lo que Helen le explica que no debería sentirse así, ya que está superando todo. A la mañana siguiente, Mateo sale a correr por la ciudad, y al llegar a casa, Angie le pide al hombre que cuide de su perro mientras ella no está. Por otro lado, Paul se encuentra en su oficina, hasta que recibe la visita de Saban y Ver, por lo que el empresario le pregunta ¿a qué se debe su visita? Entonces Saban le pregunta ¿qué fue lo que le pasó a los 15 millones de euros que desaparecieron de sus cuentas? Paul trata de explicarle que tuvieron unas complicaciones, ya que el software que utilizan se actualizó de la nada, de modo que ahora hay una falla en el sistema, lo cual hizo que dejara de rastrear sus transferencias encriptadas. Paul le dice que lo arreglará para mañana, entonces Saban le dice que ojalá sea así, si no acabará con él. Segundos después, observa la foto de la familia de Paul, por lo que le sugiere que deberían cenar juntos, haciendo que el empresario se ponga nervioso. Al salir del lugar, Ver y Saban conversan acerca de que la Interpol los podría estar vigilando, mientras que Roman los observa a lo lejos, pero el agente no se percata de que un secuaz de Saban también lo está viendo desde su camioneta. Más tarde, Mateo se encuentra haciendo algo con madera, ya que menciona que no le gusta estar sin hacer nada, por lo que Helen le dice que a veces es bueno relajarse un poco. La mujer lo invita a salir, así que ambos se dirigen hacia la cima de un edificio para apreciar la vista, por lo que Helen le menciona que recuerda cuando él y John se hicieron el mismo tatuaje. Después, Angie le pide a Mateo que la acompañe a los columpios, y por la noche, Helen nota que Paul está algo estresado. Entonces el hombre le explica que es porque tiene un problema que arreglar en el trabajo, aunque trata de no preocuparla. A la mañana siguiente, un pequeño barco turístico está recorriendo Ámsterdam, pero de pronto, comienzan a gritar al chocar con el cuerpo de Roman. Mientras tanto, Saban sigue enfadado por el tema de la Interpol y por su dinero, entonces regaña a su secuaz por haber acabado con Roman antes de que el agente respondiera a sus preguntas. Más tarde, Saban llama a Paul para preguntarle acerca de su dinero, entonces el empresario le explica que hay otra complicación, así que le pide que le dé más tiempo, pero Saban no lo escucha y le exige que recupere su dinero. Por otro lado, Shira y Fisher deducen que el cuerpo de Roman fue un tipo de mensaje que la mafia les envió como advertencia, y momentos después, Angie se dirige con Mateo, por lo que le pregunta acerca de sus cicatrices, haciendo que el hombre tenga malos recuerdos,
de modo que la niña decide abrazarlo para consolarlo. Luego, Paul llama a su esposa para decirle que llegará tarde a la casa por temas del trabajo. Entonces la mujer decide salir con Mateo y su hija, así que Angie le entrega al hombre un dibujo que hizo para él. Al ver esto, Helen le pide a Mateo que se quede más tiempo por el bien de Angie, mencionando que a John le hubiera gustado verlos convivir. De pronto, Mateo recibe un batazo, y al voltear, se topa con unos cuantos pandilleros, quienes siguen dándole una paliza. Angie se percata de esto, así que corre hacia el exmilitar para defenderlo, por lo que los pandilleros están a punto de golpearla, pero Mateo no lo permite, de modo que logra derribar a uno de ellos. Pronto, Mateo se da cuenta de que Angie está siendo secuestrada por Ver, por lo que el hombre comienza a perseguirlo en una bicicleta. Después, Helen llama a su esposo para informarle lo que acaba de pasar. Entonces Paul llama a Saban para que le dé más tiempo, pero el criminal le dice que no le dejó otra opción. Mateo continúa persiguiendo a los criminales, de modo que logra alcanzar una de las camionetas, así que trata de detenerlos, pero de pronto, el vehículo choca con otro, provocando un accidente. Durante su estado de inconsciencia, Mateo recuerda cuando le preguntó a John por qué seguía siendo soldado si iba a convertirse en padre, por lo que su jefe le respondió que es porque el ejército también es su familia, y además, es lo único que se interpone entre la guerra y su hogar. Al despertar, Mateo nota que está esposado a la camilla, mientras que los agentes de la Interpol conversan con los padres de Angie y les mencionan que están haciendo lo posible para rescatarla, pero segundos después, Mateo sale de su habitación, por lo que les dice que tiene que salir del hospital para poder salvar a la niña. Shira le explica que puede ser peligroso, ya que estaría enfrentándose a la Consociación, una alianza internacional de criminales que realizan secuestros, pero señala que el secuestro de Angie es personal, ya que ellos solo suelen hacerlo con personas abandonadas. Mateo los ignora, pero los agentes le piden que se calme y que los deje hacer su trabajo, para luego decirles a los padres de Angie que los vigilarán para así poder saber si se contactan con los criminales. Los agentes le entregan a Mateo una tarjeta para que se ponga en contacto con ellos si llegara a saber algo, y al salir del lugar, los agentes comienzan a sospechar que todo lo que está pasando está conectado, aunque no se percatan de que el secuaz de Saban los está vigilando. Por otro lado, Saban trata de tranquilizar a Angie, pero luego conversa con Ver, ya que planea enviarla con una mafia tailandesa. Más tarde, Mateo observa el dibujo que Angie le dio, mientras recuerda cuando John le pidió que fuera el padrino de su hija, por lo que le prometió cuidar de la niña si a él le pasaba algo. Después, Paul le da unas pastillas a Helen para tranquilizarla, pero ella se niega a tomarlas, y segundos después, aparece Mateo para decirles que saldrá a buscar a Angie, pero Paul menciona que es peligroso, debido a que Saban tiene conexiones con la mafia tailandesa. Mateo le pregunta cómo es que sabe que tiene conexiones con la mafia tailandesa, para luego enfadarse con él por haberle ocultado el hecho de que sabe quién secuestró a Angie. Su esposa también se enfada, por lo que Paul les confiesa que se llevaron a su hija porque les quitó su dinero y lo quieren de vuelta. Entonces Mateo saca un arma de la maleta de John, a la vez que le pide al empresario que llame a Saban para que le diga que tiene sus 15 millones de euros. Paul llama a Saban, por lo que ambos aceptan hacer el intercambio de Angie por el dinero en una zona de construcción. Entonces el criminal le dice que si no le da el dinero en el momento acordado, acabará con todo lo que ama. Al terminar la llamada, Ver le advierte a su jefe que lo del dinero es mentira, por lo que Saban menciona que deben estar preparados ante cualquier situación. Momentos después, Fisher recibe una llamada de Shira, quien le informa que lograron descubrir que Paul tiene conexiones con Saban, ya que quería protección para su familia. Pero pronto, Mateo sorprende a la gente con un arma, de modo que le pide que salga del auto. Minutos después, Helen invita a la gente a pasar a la casa, así que Fisher le pregunta a la mujer si su esposo está en el lugar, a lo que ella le responde que sí, y al escuchar la voz de la gente, Paul comienza a sentirse nervioso. Más tarde, Mateo llega a la zona de construcción, y pronto, llegan unas camionetas con los secuaces de Saban, quienes le dicen al hombre que solo recibirán el dinero, debido a que a ellos no le informaron de ningún intercambio, aunque le prometen que si les entrega la maleta, la niña estará a salvo. Mateo les da la maleta, entonces el sujeto lleva el dinero a la camioneta, pero al abrirla, se da cuenta de que en realidad son unos explosivos. Después de estallar, Mateo comienza a pelear contra los criminales, logrando derribarlos a todos, para luego llevarse a uno de ellos. Volviendo con el agente, Fisher le pide a Paul que baje en ese instante, pero segundos después, observa que uno de los secuaces de Saban tiene a Helen como rehén. Fisher logra apartar a la mujer, para luego comenzar a luchar con Lo,
pero el criminal termina acabando con el agente, aunque Helen consigue espantar al secuaz con un arma. Momentos después, Mateo tortura a Zip, entonces le pregunta en dónde está Angie, pero el criminal solo lo insulta, así que el hombre vuelve a lastimarlo, por lo que Zip termina revelando que la niña está en el club. Luego, Paul sale de la casa con una maleta llena de dinero antes de que lo detengan, pero al entrar a su auto, el secuaz de Saban acaba con él. Segundos después, Shira llega al lugar para asistir a su compañero, y le promete que recibirá una medalla por su valentía. Después, Shira recibe una llamada de Mateo, quien le pide que envíe refuerzos para salvar a Angie, y en el club, Saban comienza a preguntarse por qué sus hombres no se han reportado. En busca de respuestas, el hombre le pregunta a Angie por Mateo, a lo que ella le responde que él vendrá a rescatarla. Más tarde, Mateo llega al club, así que comienza a luchar con los hombres del lugar, a la vez que Shira llega para luchar junto a él. Bear trata de detenerlos, pero no lo consigue. Entonces vuelve con su jefe para decirle que necesitan irse, así que se llevan a la niña consigo, mientras que la agente y Mateo siguen combatiendo con los criminales. Al terminar, ambos salen al techo del edificio, así que se encuentran con los hombres de Saban, de modo que empiezan con otra lucha, pero a Mateo se le dificulta pelear por sus heridas. Luego de una intensa pelea, ambos cambian de oponentes, de modo que Mateo consigue acabar con Lo, para luego eliminar a Bear con ayuda de Shira. Al mismo tiempo, Saban trata de llevar a Angie a otro lugar, pero pronto, Mateo los encuentra. Mateo le pide que le dé a la niña, y a cambio lo dejará escapar, pero el criminal se niega, para luego dispararle, aunque al mismo tiempo, el hombre le arroja un cuchillo al sujeto. Al ver esto, Angie se acerca a Mateo para agradecerle por salvarla, entonces él le dice que será mejor que vuelvan a casa. 6 meses después, Angie le pregunta a su madre si cree que Mateo volverá, a lo que Helen le responde que sí, y al mismo tiempo, Mateo aprecia el dibujo que la niña le hizo, por lo que después, se muestra que el hombre está viajando por el mar. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.